En este video se realizará la simulación en PSIM de la transferencia de potencia entre un inversor monofásico puente completo alimentado con una fuente de corriente directa constante y la red eléctrica, que en este caso estaría modelada por una fuente ideal de voltaje de corriente alterna a través de un inductor de acoplamiento L. Observamos aquí en el circuito, primero en la parte de arriba, tenemos una fuente de CD ideal, ¿verdad? Que es el bus de corriente directa del inversor puente completo, los 4 transistores del inversor. La salida del inversor sería el voltaje BI, que es el voltaje de inversor. Ahora vamos a agregar un sensor de corriente para detectar la corriente IL. Y es importante que el punto del sensor quede a la izquierda porque estamos detectando la corriente IL que está fluyendo hacia la derecha del inversor hacia la red eléctrica. Tenemos un visualizador de corriente IL, un visualizador de la potencia promedio y un visualizador de la potencia reactiva. En el caso de la potencia reactiva, la frecuencia de operación va a ser de 60 Hz, que sería la misma frecuencia de la red eléctrica. En el caso de la fuente que modela la red eléctrica, sería una fuente con una amplitud BP y una frecuencia F. BP serían 127 por raíz de 2 y F son 60 Hz. El ángulo de fase es de 0 grados, dado que la red eléctrica la tomaríamos como una señal de referencia. Tenemos un visualizador de voltaje VG y tenemos un sensor de voltaje de VG. Ese sensor de voltaje va a tener ganancia unitaria. Lo que básicamente lo que detectamos aquí es el voltaje de la red eléctrica y que sale con esta etiqueta de VG. Esto sería en la parte superior. En la parte inferior está un lazo de control para seguir, ¿verdad? O para seguir a la corriente, una corriente IL de referencia. Entonces, la corriente IL de referencia la vamos a formar de la siguiente manera. En primer lugar, se propone una potencia que se quiera transferir, en este caso sería una potencia P, y se calcula la corriente IP de referencia, la amplitud, que en este caso sería 2P entre BP, la corriente, la amplitud de la corriente hacia la red eléctrica, es la amplitud. Y esa corriente debería ser una corriente sinusoidal y debería estar en fase con la red eléctrica, dado que queremos una Q igual a 0. Entonces, por eso agarramos el voltaje de la red eléctrica que se detectó mediante el sensor de voltaje y lo dividimos entre la amplitud para sacar únicamente la función coseno y eso multiplicarlo por la corriente IP, de tal manera que se forme la corriente IL que esté en fase con el voltaje de la red eléctrica. Esta corriente IL de referencia, que ya sería una corriente sinusoidal a frecuencia de 60 Hz y que lleva la información de la potencia que se quiere transferir hacia la red eléctrica, va a entrar a un detector de error, que es este punto de suma, donde vamos a hacer la diferencia entre la corriente IL de referencia y la corriente IL que se está detectando a través del sensor de corriente. De esa diferencia, con ese detector de error, lo que vamos a obtener es el error. Este error lo vamos a pasar por un controlador PI que nos va a permitir generar la señal de control, la señal U o la señal moduladora. Y en este caso, los parámetros del PI son una ganancia de 0.1
y una constante de tiempo de 0.0001 segundos. Se coloca un limitador para que la señal U siempre esté entre -1 y +1. En este caso se puso de -0.99 a 0.99. Y de tal manera que tendríamos la U, ¿verdad?, que estaría limitada, estaría acotada entre esos dos valores. Posteriormente, ya la U se va a repartir a las dos ramas de los dos inversores. En primer lugar, a la primera rama de S1 y S2, utilizando el primer comparador, y el segundo comparador va a tomar -U, debido a esta ganancia que va a ser -U, y se va a comprar con la señal portadora para generar las señales de la segunda rama de S3 y de S4. En el caso de los tiempos de simulación, se propuso 1 por 10 a la -7, el time step, y el tiempo total de simulación de 0.2 segundos. Como sí lleva un poco de tiempo en realizar la simulación, en este caso la simulación ya se realizó con estos parámetros que se mostraron, y vamos a ver las formas de onda. En primer lugar, vamos a graficar la P y la Q, que sería la potencia activa y la potencia reactiva. Bueno, el último dato que quedó fue para una P de -1 kilowatt. Quiere decir que pues la potencia es de -1 kilowatt, y la Q debería ser una potencia cercana a los 0 bars. Aquí se observa que la Q es un poquito mayor de 0, ¿no? Y si nosotros observamos aquí, por ejemplo, la corriente IL y el voltaje de la red eléctrica, veríamos que el voltaje y la corriente están desfasados 180 grados, dado que en este caso la potencia está fluyendo de la red eléctrica hacia el bus de corriente directa, para una P de -1 kilowatt. El factor de potencia que se mide aquí sería de -0.99, y la distorsión armónica de la corriente con frecuencia fundamental de 60 Hz es de 4.9%. Y bueno, ahora vamos a realizar la simulación, pero hacemos el cambio. Ahora la P, en lugar de ser de -1 kilowatt, que sea de 1 kilowatt. Entonces lo dejamos aquí, 1 kilowatt, y hacemos la simulación. Se lleva un poco de tiempo la simulación debido al time step que se propuso, y la intención sería visualizar la transferencia de potencia. Al ser P positiva, estaríamos transfiriendo potencia del bus de CD a la red eléctrica. Por lo tanto, estaríamos hablando de una P positiva. Bueno, ya teníamos cargado aquí corriente y voltaje de la red eléctrica. Voy a ampliar un poco el tamaño de los números a número 11. Y se observa ahora que, dado que se propuso una P positiva, el voltaje y la corriente están en fase, y se tiene un factor de potencia de 0.99 positivo, y tenemos una distorsión armónica a frecuencia, bueno, con frecuencia fundamental de 60 Hz de 4.9%. Si nosotros graficamos P y Q, ahora la P, ¿verdad?, va a ir al valor de 1 kilowatt, y la Q pues va a ser un valor pues pequeño, cercano a 0.
De esta manera tenemos que en el caso de la señal moduladora, esa señal moduladora se crea a partir de hacer el seguimiento de una corriente IL de referencia. Por lo tanto, el control calcula la amplitud de la señal moduladora y la fase necesaria para poder hacer la transferencia de potencia entre el inversor y la red eléctrica. Pues eso es todo. Adiós.